La verdad le quiero agradecer mucho al rector de la Universidad del Litoral que haya tenido la gentileza de venir hasta acá. Hay un montón de razones personales históricas que hacen que para mí sea un placer recibirlo a Enrique Mammarella. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto estar acá. En una semana muy compleja porque la universidad está en el foco de la tormenta y además el Poder Legislativo sancionó una norma que aparentemente va a ser vetada y que implica prácticamente la subsistencia o la posibilidad de la subsistencia de las universidades, algo que venían sufriendo ustedes, pero que ahora se agrava porque aparentemente hay como una decisión tomada de usar o de seguir usando las universidades como un gasto y no como una inversión fundamental para el futuro de la Argentina. Y usted tiene la responsabilidad como miembro del CIN de formar parte de una especie de resistencia a esto, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos tocan así como cada uno ha sido electo para algo, los rectores hemos sido electos para defender la universidad que nos toca y no estamos dispuestos a dejar de que la universidad deje de estar en el nivel y hacer todas las funciones que le corresponden, no solo enseñar, que pareciera que esta fuera la única misión que se entiende hoy desde el gobierno nacional que hacen las universidades, porque nadie habla de la ciencia, la tecnología, de la cultura, de la extensión. Entonces nos toca buscar la forma de seguir operativos, de mantener, porque la educación es a mediano y largo plazo, y este es un grave problema, pensar de que más allá de los tiempos en que nos toca vivir, cada vez que hubo una interrupción en la investigación, cada vez que hubo interrupción en la posibilidad de pensar en el futuro, después nos lleva muchísimos años volver a recuperarnos. Después de aquella conmovedora expresión popular que fue la manifestación en defensa de las universidades públicas, donde creo que todos dejamos en claro que ese era un límite, hubo como un tiempo de paz, pero un tiempo de paz que se limitó al aumento de los gastos de funcionamiento y no más que eso. ¿Qué pasó en el medio, digamos? ¿Hubo algún tipo de conversación, hubo algún tipo de acercamiento o el gobierno solo se limitó a aumentar los gastos de funcionamiento y los dejó librados a su suerte? No, uno de los problemas que tenemos en la cuestión con el gobierno es cómo se corta la línea de interlocutores, porque a nosotros nos toca ir a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dentro de la Secretaría de Educación, dentro del Ministerio de Capital Humano, y después está muy difícil también trascender desde ahí hasta economía o a otro lugar donde esté la toma de decisiones. Entonces, a veces nos sentamos en una mesa, acordamos algunas propuestas que pueden ayudar en el tiempo a resolver ciertas situaciones problemáticas, pero después no hay gestión para poder resolverlo, y eso ha sido un ida y vuelta, y por ahí en ese tiempo entre que la marcha nos visibilizó fuertemente, que los medios de comunicación empezaron a poner en agenda el tema de las universidades y mantenerlo, también el Congreso empezó a actuar de alguna manera, claro, como caja de resonancia. Una caja de resonancia, algo que nos ayudó. Entonces, cada vez desde ahí en adelante, todas las semanas hubo algún trabajo también con diputados o con senadores pidiendo una audiencia, pidiendo una sesión para algún proyecto, y todo este proyecto de la ley de financiamiento se demoró desde ahí hasta ahora en función de permitir que hubiera diálogos con el gobierno. Claro, era especular con que hubiera alguna señal, digamos, por parte del gobierno. ¿Y hoy cuál es la situación? Para que la gente lo entienda, ¿cuál es la situación hoy de las universidades? Bueno, hoy la situación de las universidades tiene, como empezamos del primer día, 5 puntos, que fueron los primeros 5 puntos que le pusimos al gobierno nacional de decir, bueno, ¿cuáles son los problemas de las universidades hacia afuera? ¿No? Uno tiene que ver, obviamente, con los gastos de funcionamiento y un nivel de funcionamiento. Ese, al niveles de principios de año, ya nos ha sido actualizado, aunque no lo hemos cobrado, porque a excepción de la UBA, que hicieron un plan para reconocerle para atrás, a nosotros nos empezaron a ejecutar cuotas desde julio en adelante para poder llegar al mes de diciembre como si nos hubiesen actualizado los gastos de funcionamiento a enero del 2024. O sea que viven un tiempo prácticamente de escasez y digamos y van ahora cobrando, pero reponiendo y también con lo difícil que es muchas veces cosas que dejaste de hacer a principio de año
que tenían que ver mucho con mantenimiento, con compra de equipamiento y demás, tratar de hacerlo ahora a fin de año. Este es un problema que tenemos nosotros que es de ejecución, ¿no? Obviamente, cambiar muchas de las condiciones del país también. A partir de diciembre, los organismos del Estado no pueden adelantar fondos al exterior. Claro. Entonces, comprar un equipo extranjero, comprar los insumos para funcionar en la universidad, pasó a ser prácticamente imposible. A partir de julio nos habilitan, pero a pagar a 30 y 60 días. O sea, nosotros tenemos que conseguir crédito de nuestros proveedores. Nación paga a 30 o 60 días. Nosotros podemos girar a 30. Aunque yo tenga la plata, no puedo pagar. Hoy, las cuotas internacionales de los organismos en los que está la universidad solo se pueden pagar con tarjeta. Si el límite excede el pago con tarjeta o no aceptan una tarjeta de crédito, nosotros no podemos girar fondos para pagar, seguir perteneciendo a los organismos internacionales. ¿Y a qué dólar pagan? Al oficial. Al oficial. Digo, esto ha modificado. Sí. Me quedan los otros puntos. Los otros puntos tienen que ver mucho con los salarios, que obviamente. Eso iba. En la paritaria, pseudo paritaria que hemos tenido hasta aquí, docentes y no docentes, hay una imposición del gobierno de estar cercano o poner una pauta a función de lo que aceptan a nivel nacional la Administración Pública General. Como en el caso de los docentes y no docentes se tenía una paritaria que llegaba hasta febrero, el gobierno no reconoció para atrás y empezó, y no tuvo, por ejemplo, los docentes y los no docentes no tuvieron el aumento que tuvieron sí el resto de los estatales. Eso hace que aproximadamente el 80% de las categorías iniciales, docentes y no docentes de las universidades nacionales, o sea, aquellos que no tienen antigüedad y que empiezan su carrera en las universidades, estén por debajo de la línea de pobreza. Eso obviamente impide pensar en que haya recupero de masa crítica en función de la gente que se va yendo. Otro problema son las becas. Las becas Progresar se demoraron en empezar en el año, en vez de estar en marzo y tener convocatoria, empezaron después de abril, empezaron en mayo. El valor de las becas nacionales, desde enero del 2023 hasta ahora, si pueden ver la propaganda del gobierno, dice aumentaron el 70%. ¿No? Obviamente. Contra un 239% de inflación. Sí, más. Si la anualizás de todo el año pasado hasta ahora, es mucho más que eso. Las obras quedaron todas paradas. Nosotros tenemos una obra que quedó parada, que hoy la tenemos neutralizada, que estamos todos los días hablando con la empresa, tratando también de alguna manera de ver de que a nosotros nos interesa y que a ellos les vaya bien, que puedan cobrar lo que tienen que cobrar y que podamos retomarla. Y después los gastos de ciencia y tecnología, sobre no solo en las partidas, no han ejecutado las partidas de las universidades de ciencia y tecnología, sino que tampoco las del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tenían que ver con la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que lleva menos del 10% ejecutado de su presupuesto, aún a valores del 2023. Entonces también hay una decisión de gestión de subejecutar el presupuesto. Todo esto lo hemos ido hablando, lo hemos ido charlando. Está muy difícil porque los interlocutores después no tienen el nivel de decisión que deberían tener para poder resolver estos temas. No, yo le iba a decir que ayer escuché a uno de los legisladores que digamos que se invirtió en su voto con el tema jubilatorio y que hablaba con periodistas de Buenos Aires sobre la universidad. Viniendo un radical me sorprendió porque decía, bueno, pero las universidades tienen que dar explicaciones de los gastos que tienen, de los recursos que se escapan, del modo en el que se han convertido en lugares de empleo, de militancia. Hay una mirada general sobre las universidades, probablemente reflejada en algunas realidades de la UBA, que nadie podrá discutir, digamos, es un lugar enorme, que no distingue entre el resto de las universidades, porque digamos, uno no es justo que las universidades nacionales carguen todos con el desfasaje de algunas que nacieron como espacios de empleo oficialista en algún momento en otras gestiones, y otras que sí, por su dimensión, seguramente tienen desfasaje. Ahora, no es el caso de la UNL. No, pero esto también es un reconocimiento de las universidades. Mira, Conia, es cómo las universidades trabajamos. Las universidades tenemos un presupuesto asignado por ley. Ese presupuesto que se construye primero a través de la técnica de elaboración de nuestro presupuesto que le mandamos a la Secretaría, en este caso su Secretaría de Políticas Universitarias, que tiene
está puesto como se construye el presupuesto nomás, en unidades, cuántos docentes necesitamos para la cantidad de alumnos que tenemos, las carreras que tenemos, los edificios que tenemos, cuántos no docentes deberíamos tener y demás. Nosotros construimos una tabla y con eso se debería construir el presupuesto nacional. Sí. La Subsecretaría de Políticas Universitarias lo que hace en general es no tener en cuenta eso, sino que lo que hace es actualiza el presupuesto anterior, más o menos por inflación, en función de lo que fue los gastos salariales, y después establece un acuerdo, entre comillas, que eso es el 90% de tu presupuesto y hay un 10% de gasto de funcionamiento, ¿no? Si bien la ley de educación superior establece que la idea, lo original, debería ser 85-15, hace tiempo ya que se viene con el 90-10. Ese 90% del presupuesto, que es para gastos salariales, se divide en 13. Y es una cuota que te van a mandar. Pero antes de esa cuota, nosotros mandamos lo que se llama el RUM, que es la nómina de pago con quit individualizado de cada persona que le vamos a pagar, con todos los adicionales que le vamos a pagar y el por qué. Después nos mandan la plata. O sea, eso es lo que es el salario. ¿Quién cobra de la universidad salario? ¿Quién lo tenemos en cada una de nuestras plantas y demás con nombre y apellido? Lo tienen antes de pagarnos cada mes. Después está el 10%. Ese 10% que es lo que sí manejamos nosotros en función del presupuesto universitario que vota el Consejo Superior, la distribución. Cada 3 meses se manda a Contaduría General de la Nación un informe. Cada 6 meses hacemos la cuenta de inversión, la publicamos y la mandamos. O sea que hay una auditoría y un control de gastos absoluto. Es, digamos, imposible que se filtre guita por el costado para que ustedes puedan manejar discrecionalmente. No, pero tiene que ver, o sea, esto estamos hablando de las partidas presupuestarias, ¿no? Después dentro de partidas presupuestarias también están los que vienen por programas de la SPU, que no se ejecutaron, que se rinden, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que son, por ejemplo, los fondos de ciencia y tecnología, o los fondos para extensión, o los planes de virtualización. Esa plata se nos envía a nosotros, muchas veces que son proyectos que asigna el valor, no por presupuesto, sino por decisiones de la Subsecretaría de Políticas Universitarias o por una propuesta del SIN para que se asigne así. Eso se rinden por sistema a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que no tiene capacidad para revisar todas las rendiciones. A nosotros nos siguen pidiendo rendiciones desde años anteriores y demás, que fueron rendidas, que tenemos los comprobantes y demás, pero que no llegan a tiempo con la cantidad que tienen de evaluar todo eso, porque no es un organismo técnico que esté en condiciones de evaluar. Además de eso, nosotros nos toca la Auditoría General de la Nación. Hay ciclos en los que tenemos las auditorías completas. En nuestro caso, tuvimos entre el 2019 y terminó en el 2022 una auditoría de todo nuestro sistema de fondos de propio producido, desde el 2017 en adelante, con toda la normativa. Y no es solo la auditoría económico-financiera. Se olvidan de auditorías muy importantes. Nosotros tenemos auditorías para ver cómo se hacen los concursos, si todos ingresan por concurso y cómo, pero también algo mucho más importante para la universidad: ¿a quién le damos un diploma? ¿Quién tiene la capacidad de operarte en un sanatorio? ¿Quién tiene la capacidad para defenderte? No hay títulos truchos, pero eso no le preocupa al Estado. Nosotros tenemos diploma digital, tenemos por blockchain directamente cada uno de nuestros graduados que tramitan un diploma. Ustedes vienen su código QR o entran a la base del Gobierno Nacional y está si está titulado, quién firmó el diploma y cómo. Entonces, lo que estamos haciendo es siendo atacados por un mensaje, algo que se discute, que realmente no responde a la realidad. No responde a la realidad de los fondos del presupuesto. ¿Ustedes a qué apuestan ahora? Porque lo que veo es que vamos hacia una... Ojalá lo consigamos, porque yo soy egresado universitario, acá tenemos un estudiante universitario, un egresado de otra universidad pública. Lo que digo, digamos, ¿hacia dónde vamos? Es una nueva gran manifestación, hacia una nueva expresión de fuerza, digamos, no nos queda otra. Hoy nosotros estamos trabajando en todos los frentes. El primero lo vamos a tener el jueves 24, el 24 es el miércoles, creo. Vamos a tener una reunión de comité ejecutivo ampliada del SIN, y como ya acordamos y que nuestro presidente del SIN le ofreció, los rectores estamos de acuerdo, si el presidente también quiere invitarnos a un asado, a ir a manifestarle lo que nosotros vemos que le está faltando, ¿no? Para acordar. Un asado.
Bueno, o sea que... No, pero es simbólico lo del asado. Simbólico, Sí. ¿no? Es decir, ponernos al mismo nivel de reconocimiento de que podemos ir a contarle, más allá de que en muchas cosas no estemos de acuerdo, pero estamos dispuestos a sentarnos, a construir. No nos obligue a buscar otras formas en las cuales tengamos que salir a defendernos. Pero está esa chance de hablar en esos términos, porque uno cuando ve las expresiones de los principales líderes del oficialismo, ve un grado, no sé si no es animosidad, porque tienen otras intenciones, es directamente ignorancia sobre el funcionamiento de nuestro sistema universitario, desde el presidente hasta el vocero, hasta la propia vicepresidenta que ayer dijo que le tocó que no la aprobaban por sus ideas. Bueno, es también en lo que decían recién de algunas frases que se van escuchando. ¿Cuáles son los términos en los que se discute el tema de presupuesto? Porque, bueno, a meses de que le van recortando, de que no le brindan partidas y demás, bueno, se agotan las chances de que el trato sea ameno. Bueno, obviamente que acá hay que buscar los términos en los que nos permitan hablar. Si querés, pasamos a términos de economía. El presidente eleva un presupuesto como economista que plantea un crecimiento de 5 puntos del PBI. Nosotros estamos viendo que están cayendo los ingresos, vamos siguiendo los informes del presupuesto mes a mes. Ahora, ponete en el otro lado, vamos a ver la economía. El paso por las universidades le permite a cada uno de quienes pasan tener una posibilidad diferenciada de un puesto de trabajo más calificado a la salida de la universidad que antes de la universidad. Y esa diferencia individual probablemente sea un aumento en sus incrementos. Ese aumento en sus incrementos se vuelca en impuesto a las ganancias que recibe el Estado. El conocimiento de las universidades también se vuelca a través de sus profesionales que van al sector productivo y a través de las transferencias directas de conocimiento a las empresas en posibilidades de aumentar las exportaciones, los valores de sus productos y pagar más impuestos. Si achicamos esa base, es imposible pensar que la economía va a crecer. Entonces, está atentando contra la posibilidad de crecimiento del país. Queremos discutirlo en fuentes de economía. Hagamos un número completo. Hoy nosotros en el presupuesto estamos alrededor del 0,50 en ejecutado, cuando la línea de universidades, si vemos el histórico del 2000 hasta ahora, va desde el 0,69 al 0,82 del presupuesto. En la ley de financiamiento es el 0,14 del PBI, que sumado al 0,50 es 0,64. No llegaríamos a final de año ni siquiera a valores de otros años, pero es también el equivalente a un poco más del 10% del superávit que ya se tuvo. O sea, ya juntó plata, ¿no?, a lo largo de estos años. Nosotros ahí vemos un problema en la comunicación, porque empiezan a hablar del equilibrio fiscal y rápidamente el equilibrio pasa al superávit. Son dos cosas diferentes. Una cosa es no endeudarnos, otra cosa es yo quiero juntar plata. Y no sé para qué. Claro. Entonces, discutamos en términos porcentuales, bueno, ¿cuánto es el impuesto a las ganancias que recauda el Estado? ¿Cuánto es las ganancias que pagan las empresas también para el Estado? Si nosotros somos responsables en forma indirecta, de que ese conocimiento expanda esas posibilidades de recaudación del Estado, bueno, lo que queremos es sentarnos a una mesa y poder explicárselo. Enrique, Guille, con el estado de detalle que estás dando, de asfixiamiento, no se me ocurre otra palabra para describirlo, parece milagroso que hoy una universidad siga abierta y siga funcionando como bien vos describías, pero hay algo que cuando yo habitaba los espacios universitarios siempre distinguía a nivel, diría regional o global, el acceso a la universidad. Pública, sobre todo en Argentina, entre otras muchas distinciones. Podemos hablar de muchos laureles de la universidad. ¿Cómo es el estado hoy de la matrícula de los alumnos y cómo impacta esto, si impacta directamente? Sí, impacta. Nosotros, ahora la semana que viene empezamos la Expo Carrera, que es el proceso que nosotros nos damos para poder llegar a fin de año con un ingreso. Nosotros venimos trabajando no solo en el territorio, acompañando algunas escuelas donde habitualmente sus graduados llegan a la universidad, sino también hemos apuntado desde hace 2 años a aquellas escuelas donde nunca hubo alguien que vino a la universidad, para trabajar con ellos y darles expectativas. Es muy difícil pensar, nos toca a nosotros vender futuro. Pararnos entre jóvenes de 17, 18 años y decirles, si ustedes cumplen 5 o 6 años en la universidad, dedicándose ese esfuerzo y demás, después hay una Argentina para creer, unas posibilidades de desarrollo. Yo tengo que ir con esta cara a la Expo y decirle,
sigan creyendo en nuestro país, sigan creyendo que hay oportunidades, sigan creyendo que realmente la educación es la forma en la cual pueden trascender y tienen esta educación, no es para beneficio propio. Esta educación es una licencia que da todo el pueblo argentino para que puedas usar esa matrícula que te dan a vos para desarrollar tu vocación, para resolver problemas de la gente. Entonces, la universidad está directamente, a lo mejor en cada uno de los hogares, a través de quienes están estudiando, pero mucho de eso indirectamente a través de cada uno de sus profesionales que terminan siendo embajadores de la universidad pública en el lugar que están, que queremos trabajar en el territorio para que vuelvan al territorio, porque si no damos desarrollo, condiciones de desarrollo en el territorio, termina siendo muy difícil pensar, porque vamos a hacer todas las ciudades, o sea, solo vamos a tener el pensamiento único de Cava, que es lo que queremos evitar. Nosotros queremos, al contrario, poder darle las condiciones, poder ver que el desarrollo, lo que nosotros trabajamos como modelo en el Gran Santa Fe o en Santa Fe, la economía del conocimiento con el parque tecnológico, pero también los cursos de capacitación de la universidad desde 1929, que se siguen expandiendo. Ahora firmamos con el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe, nosotros tenemos boleto estudiantil gratuito. Pero quienes van a los cursos de capacitación no son estudiantes formales, entonces no tenían eso, o sea, le dábamos a quienes estaban formalizados. Ahora van a tener la beca también aquellos que vienen desde los barrios más profundos, que vienen a la noche a estudiar, que vienen a ganarse un oficio y que antes no tenían ese beneficio. Entonces, seguir trabajando con todos para que realmente entendamos que estamos todos juntos. No hay una punta para algunos y otra para otros. La universidad tiene que cubrir todo ese espectro. Estaba leyendo anoche y hoy la cantidad de cosas que subsisten de los que uno, digamos, se han enorgullecido de la universidad. Estaba viendo cómo ustedes están anunciando la apertura de la nueva planta de alimentos nutritivos de la UNL, una cosa que nació hace muchos años, casi como reacción, en todo caso de manera casi paralela a lo que fue la desgraciada primera inundación del 2003, que le permitió a muchos centros de evacuados alimentarse con lo que se llamaba el guiso, no me acuerdo cómo era el nombre originario, pero era el guiso nutritivo. Y ahora, bueno, ustedes están desarrollando esta nueva planta de alimentos nutritivos de la UNL, y digo, tantas cosas como estas se expresan desde el desarrollo del deporte, pasando por la calidad educativa y la búsqueda constante de posgrado, de formación, hasta este tipo de extensiones que impactan directamente, ya no solamente con lo que implica un profesional en la calle, sino con la universidad actuando sobre la sociedad. Digo, hay demasiado en juego, porque eso no lo reemplaza nada, y lo que uno percibe es que hay una decisión política de bajarle el precio a la universidad, de quitarle importancia y relevancia estratégica para el desarrollo del país. Y acá le quiero hacer una pregunta que a lo mejor es incómoda, pero ¿ustedes creen realmente que hay una voluntad destructiva del sistema, o es pura ignorancia? ¿Qué creen que hay detrás de estas decisiones? Porque uno dice, bueno, son fiscalistas, quieren reducir el gasto público. Bueno, uno lo puede hasta entender, digamos, en este festival que ha sido lamentablemente la Argentina de gasto público. Ahora, digo, ¿no entienden lo que está en juego? ¿O no, o saben y lo imaginan en un espectro exclusivamente privado? Yo creo que hay una falta de estructuración, me parece, de esa lógica. Porque por un lado, la toma de decisión está en un círculo muy chiquito, en el cual no hay nadie con condiciones de que pueda hablar o discutir o podamos llegar de alguna manera a llevar los temas del desarrollo de la Argentina. Después hay otros niveles donde probablemente haya un desconocimiento general de cómo es el sistema científico, tecnológico, académico de la Argentina, pero que aún invitándolos y trayéndolos no tienen la posibilidad de permear en las altas esferas de la toma de decisiones. Cuando uno va al Congreso y habla con cada uno de los diputados, tenemos algunos que podemos rápidamente ponernos de acuerdo. Después no conseguimos que eso termine siendo de alguna manera reconocido. Entonces, es difícil porque el mensaje es los que vivimos del Estado somos parásitos, ¿no? Entonces, ratas bien, los investigadores parece que cuando llegó la pandemia
teníamos que salir a abrir las universidades, los institutos de investigación, trabajar en todos los niveles para validar las vacunas, para tratar de desarrollar una vacuna, para poder desarrollar todo el potencial que tiene la universidad. A nosotros nos tocó también, tenemos uno de los centros de simulación en medicina más importante de la región, por no decir en uno de los más importantes del país. No había personal capacitado en emergentología y en terapia ocupacional para poder hacer todo el desarrollo que había. No había en terapia intensiva, intensivistas en la cantidad que se necesitaba. No había tiempo para poder experimentar en el medio de la pandemia. Se abrieron los simuladores, se abrió el centro de simulación, se trajo todo el personal. Había que ver cómo se trasladaba un enfermo, que no se enfermaran los equipos de salud, cómo se trabajaba en ese desarrollo para trabajar en burbuja y evitar que todo el sistema colapsaba. Tuvimos las universidades allí, produciendo los primeros alcohol en gel, produciendo las primeras máscaras. Eso la gente no se olvidó, por eso estuvo con nosotros el 23 de abril. Los que se olvidaron fueron otros que hoy, no sé cómo pasaron la pandemia, probablemente con otros recursos, con otras miradas, pero que estoy seguro que no están pensando ni viendo la situación, no se está haciendo nada con el dengue, ¿no? ¿Y qué vamos a esperar? Sí, y además lo que se está haciendo es, en el caso de la provincia de Santa Fe, exclusivamente desde la lógica del Estado provincial, claro, porque se están comprando vacunas, desarrollando... Ahora, desde el punto de vista nacional, con lo que implicó el dengue el año pasado, no se está haciendo nada. No. Acá tenemos la suerte que están fabricando, no sé cuánto, 2.500 repelentes por día en el LIF, pero es el Estado. Y al mismo tiempo uno ve que el Estado es agredido todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí. Justamente le piden a los gobernadores un recorte de 60.000 millones de dólares. Es un disparate. Y la última, por lo menos de mi parte, si a los chicos les queda una, tiene que ver con... A esto va a haber que defenderlo en la calle. Y va a haber que defenderlo con los legisladores. Y uno está viviendo un proceso muy degradatorio de la presión sobre los legisladores, ¿no? Sin valoraciones sobre lo que pasó con los 5 legisladores y los 78 héroes que fueron recibidos con un asado. Habrá que convencer a cada legislador de que no retroceda cuando llegue el momento de enfrentar un eventual veto. Y ahí va a haber que hacer de verdad el verdadero lobby, el lobby más sano, explicándole que además la mayoría de ellos son egresados de la universidad pública. Sí, bueno, nosotros vinimos trabajando con ellos, nos pasamos diciembre y enero trabajando con ellos. Nosotros no tuvimos vacaciones porque estaba la primera ley base. No viven del Estado, Mamarela. No, bueno. Estuvimos con la primera ley bases, donde en la primera ley bases estaba una fórmula de que cambiaba el presupuesto universitario a discreción, cuando un gobierno que venía a decir, pongamos los números y bueno, o sea, lo mejor que nos puede pasar es discutamos una fórmula, pongamos los valores de lo que somos en cada uno de los lugares y que no haya distribución de presupuesto discrecional, que todo nuestro presupuesto esté trazable a través del Congreso, que no tengamos que ver que haya funcionarios que se quedan con el 30% de ese presupuesto que va a las universidades para decidir hacer política, porque hoy el presupuesto que se eleva también sigue teniendo bastante números debajo de la línea, lo que es el fundar y demás, que eso le hace que lo va a manejar el funcionario político de turno, ¿no? Pueden entrar al presupuesto 2025, ahí está el mensaje. Las universidades están en el artículo 17, salimos del famoso artículo 12, esta vez estamos en el artículo 17. Podemos ver allí cómo está la distribución de cada una de las universidades, pero también podemos ver debajo los que tienen nombre de rubros que lo va a manejar la política de este gobierno a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Entonces, no cambió esa forma. Peligrosamente también nos ponen en otra situación, donde hay un artículo que dice durante el 2025 no perderá vigencia el cumplimiento de las leyes de financiamiento educativo, que tiene que ver con la educación general y básica. Lo que él planteaba Guille, no puede ser que se derogue. Después vino Mario Barletta acá y dijo, bueno, pero son dibujos, después no se cumplen. Pero bueno, están ahí. Yo advierto una situación grave, porque en general, la educación general y básica, los gobernadores la van a pelear, porque entiendo que también está en esa cuestión de discusión. Está transferida totalmente a las provincias. Pero ahí hay un numerito, además del de ciencia y tecnología, que no se está cumpliendo. Este año vamos en el 0,2 de presupuesto, deberíamos estar alrededor del 0,40 y algo, 0,45, 0,39. O sea, horrible. Está el tema del INET. Ya tuvimos un gobierno que nos trajo la Ley Federal de Educación y destruyó
la escuela técnica en nuestro país. Uno de los problemas que hoy tiene nuestro sector productivo es no tener ese tipo de profesionales, recursos humanos, que puedan expandir la economía entre la punta de la tecnología y el operario normal. No volvamos a repetir ese error, no, pero ahí hay que estar con mucho cuidado porque claramente está atacado también el INET. Ayer hablábamos con un ingeniero aeroespacial, que es parte de este proyecto de CAREM, que es el nuevo, digamos, o el primer proyecto argentino concretamente argentino de desarrollo de energía nuclear. Uno experimenta a través de las conversaciones, Raquel Chan, y lo que fue el desarrollo de la primer semilla que soporta la sequía, en un momento en el que viene una sequía histórica. Digo, cuando uno ve el resultado de la investigación y de los recursos humanos que salen de las universidades públicas y uno los proyecta, la pregunta que uno se hace es ¿por qué no se apuesta a eso? ¿Por qué estamos siempre todo el tiempo ninguneando eso? Porque esa es la única salida que tenemos. O sea, agregarle valor a la materia prima es la única salida que tenemos. Si no, no hay modelo posible en este país. No hay a lo mejor digo una cosa obvia, pero digo, este país es un país pobre pese a lo que nosotros creemos. No es un país rico, es un país que tiene potencialidad de país rico, pero cada vez que desarrollamos algo que apunta a enriquecernos y a fortalecernos frente al mundo, es como que lo abortamos. Y siempre hay políticas que tienden a debilitarlo. Y yo no sé si hay una especie de autoflagelo, autodestrucción, o de verdad, a mí no me gusta caer en la teoría de las conspiraciones, o de verdad hay intereses tan fuertes que bloquean o que pretenden quedarse con todo eso para explotarlo privadamente y no darle crédito a lo público. No termino de entenderlo, porque yo digo, en realidad creo que tiene que ver más, en mi opinión, tiene que ver más con la ignorancia, con la incapacidad, con el cortoplacismo que con las el verdadero conocimiento de lo que puede ser el futuro, ¿no? Bueno, yo te digo que mucho de eso se ve. Cuando en las startups que salen de la universidad tienen dos problemas. Un problema grave que tiene nuestro país, que tiene que ver con la gestión, es el tema de las regulaciones. Esperar que ANMAT, que SENASA muevan un expediente y demás es algo muy difícil. Nos lleva mucho más tiempo que lo que puede llegar a saldar regulaciones en otros países. La otra tiene que ver con la operatoria de comercio internacional. Si nuestras empresas que producen o nacen para producir, para expandir sus negocios mundialmente, necesitan exportar y cobrar en dólares, y hay esa diferencia, o sea, no solo el problema está en las retenciones para que los exportadores primarios liquiden, no, está en las trabas que tenemos en el comercio internacional de los privados, o sea, no estamos hablando del problema de los públicos. Entonces, creo que es una gravedad de visión estratégica de país. Enrique Mamarela, ingeniero, gracias por venir, la verdad fue un placer y un lujo tenerlo acá. Gracias a ustedes.